Hola, bienvenidos al tema 2 del bloque de Biología y Geografía. Ahora abordaremos las cadenas tróficas, las pirámides tróficas y vamos a intentar relacionarlo con los ciclos biogeoquímicos que estudiamos anteriormente. Esperamos que sea de su utilidad y comprensión lo que preparamos. Como ya vimos, los ciclos biogeoquímicos son producto de la interacción constante de seres vivos que conforman la parte bio del sistema con los reservorios abióticos, como pueden ser la atmósfera, las rocas, el suelo, y procesos geológicos que aportan elementos a estos ciclos. La relación que se da de estos ciclos con los seres vivos, que son, ya dijimos, los factores bióticos y abióticos, y su medio ambiente, determinan un ecosistema y se caracteriza por mantener un cambio constante de energía que pasa de un ser vivo a otro a través de los procesos ecológicos que son los ciclos biogeoquímicos o ciclos de nutrientes. El flujo de la energía a través de las redes o cadenas tróficas y la dinámica de las comunidades que describe cómo cambia la composición y estructura de un ecosistema después de una perturbación o sucesión. Un ecosistema es todo aquel hábitat donde hay seres vivos que incluyen obviamente bacterias, hongos, plantas y animales que dependen unos de otros. Los ecosistemas pueden ser pequeños o muy grandes y se dividen en terrestres, como los bosques, selvas, sabanas, desiertos, acuáticos que pueden ir desde un charco hasta el océano, y mixtos como humedales y costas. Debido a su ubicación geográfica y a las condiciones geológicas del territorio, México tiene una gran diversidad de factores abióticos que permiten una gran variedad de ecosistemas. En nuestro territorio se encuentran dos regiones biogeográficas, la neártica y la neotropical, mismas que dan origen a 8 tipos diferentes de ecosistemas, razón por la que somos considerados un país megadiverso. La mayor parte del país, 37%, está cubierta por desiertos, seguida por bosques de coníferas y encinos con 19% y selvas tropicales que se conforman un 14%. Los ecosistemas de México los podemos dividir en zonas desérticas que están conformados por matorrales que ocupan alrededor del 30% del país con una amplia distribución y diversidad en su composición y estructura. En este tipo de ecosistemas podemos encontrar escasas lluvias, zonas desérticas y frágiles, y en algunos predominan las plantas suculentas o con hojas gruesas o hojas pequeñas. También habitan en ellas algunas especies de animales que ahora les voy a mencionar. La mayoría de estas regiones se encuentran en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durango, Zacatecas y parte de San Luis Potosí y Guanajuato. Hacia el norte también podemos encontrar este tipo de ecosistemas en Chihuahua, Sonora y Baja California. Partes de los estados de Puebla y Oaxaca del Valle de Tehuacán también albergan matorrales. Algunas especies de animales que podemos encontrar son el borrego cimarrón, el coyote, el gato montés, el puma, el tejón, murciélagos, y aves como el búho cornudo, el halcón mexicano y el águila real. Los reptiles que habitan estos ecosistemas de matorral pueden ser la coralillo, la culebra, las lagartijas. Varios de ellos están en peligro de extinción. El segundo ecosistema del que vamos a hablar es el pastizal. También está conocido como estepa, pampa, sabana, praderas. En él predominan los pastos con pocos árboles y arbustos, y estos ecosistemas se extienden por el norte del país y cubren amplias zonas como Chihuahua, Coahuila, Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Jalisco. Algunas especies de fauna características son el berrendo, el bisonte, el puercoespín, la zorra, los roedores, liebres y conejos. Y se encuentran aves como el águila real. Los bosques nublados se componen de especies variables, con una estructura y clima muy similares. Predominan los helechos y las epifitas. El follaje del 50% de sus especies de árboles se pierde durante alguna época del año. Comparten lluvias frecuentes, nubosidad, neblina, humedad alta. Estos bosques han funcionado como refugios para especies durante los cambios climáticos de los últimos miles de años. Se ubican preferentemente en las partes altas de la Sierra Madre Oriental, o la Sierra de Juárez,
la Sierra Norte de Chiapas, la Sierra Madre del Sur en Guerrero y Oaxaca y en Jalisco. Ahí viven una gran diversidad de ranas, salamandras, especies únicas de aves como el quetzal, por ejemplo, y el pavón. En los bosques templados predominan los árboles altos, mayormente pinos y encinos, acompañados por otras especies que habitan en las zonas montañosas que tienen un clima templado o frío. México contiene el 50% de las especies de pinos de todo el mundo. Existen otras variantes donde dominan algunas otras coníferas, como en los bosques de Oyamel, los de Ayarín o Pinabete. Se distribuyen en mayor grado en el norte y sur de Baja California, a lo largo de la Sierra Madre Occidental y Oriental, en el eje neovolcánico, en la Sierra Norte de Oaxaca y en el sur de Chiapas. Los bosques templados ocupan actualmente el 16% del territorio mexicano, más o menos 3.233 kilómetros cuadrados. Habitan en él venado de cola blanca, lince, puma, armadillo, tlacuaches, zorras, mapaches, conejos, ardillas y coatís. El otro ecosistema del que vamos a hablar es la selva húmeda. Son comunidades vegetales muy exuberantes, están formadas por árboles de hasta 30 metros de alto, de muy diversas especies y conservan su follaje todo el año. Abundan las lianas, las epífitas y las palmas. Se distribuyen en climas cálidos y muy húmedos y los podemos encontrar en estados como San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, en la península de Yucatán, así como en la angosta franja de la vertiente pacífica de la Sierra Madre de Chiapas, en las faldas bajas de la Sierra Madre del Sur de Oaxaca y Guerrero. La fauna más representativa es el mono araña, el mono aullador, el coatí, hormiguero, venados, armadillos, jabalís, musarañas, nutrias, tapires. Y entre las aves más vistosas destacan la guacamaya, el ocofaisán, el perico verde, tucanes, opilote rey. También hay reptiles como tortugas, iguanas, boas. También hay ranas, sapos y salamandras. El manglar forma parte de los humedales costeros de tipo de vegetación leñosa densa, arbórea o arbustiva, de 1 a 30 metros de altura, compuesta de varias especies de mangle, con poca presencia de especies herbáceas y enredaderas. Son zonas de alimentación y refugio y crecimiento de crustáceos juveniles y alevines. Los manglares cuentan con sistemas naturales de control de inundación y forman parte de las barreras naturales a huracanes o a la intrusión salina del agua de mar. Controlan la erosión y protegen las costas. Mejoran la calidad del agua funcionando como un filtro biológico. Mantienen los procesos naturales como la respuesta a cambios en el nivel del mar, mantienen los procesos de sedimentación, sirven de refugio de flora y fauna, y se estima que en las últimas 2 décadas se ha perdido aproximadamente el 35% de los manglares del mundo. En nuestro país, los manglares han sido afectados principalmente por la tala y la construcción de zonas de hoteles y eso. Se encuentran en Baja California Sur, en Sonora, en Sinaloa, en Nayarit, en Jalisco, en Colima, en Michoacán, en el Pacífico Sur, en Guerrero, Oaxaca, en Chiapas, en el Golfo de México, en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. También están en la península de Yucatán, en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El ecosistema de cuerpos de agua se divide en playas de arena, islas, arrecifes, bosques de macroalgas y praderas de pastos marinos. Entonces, en el bloque anterior vimos que los ciclos biogeoquímicos permiten el transporte de los elementos básicos de la vida, como el carbono, el oxígeno, el agua, el nitrógeno, el potasio, el calcio, el fósforo, azufre y otros, entre los organismos vivos y los componentes no vivos del planeta. Estas relaciones se establecen en un ecosistema entre lo que llamamos biotipo, que es el área que provee un espacio vital a un conjunto de flora y fauna, y la biocenosis, que es el conjunto de organismos que habitan en esta área. Ahora en este bloque vamos a ver cómo se da el flujo de energía entre los seres vivos. Todos los organismos necesitamos energía para realizar nuestras actividades, ya sea el crecimiento, reproducción y sobrevivir. Algunos organismos, como las plantas, las algas y ciertas bacterias, toman la energía del sol y la convierten en energía química, es decir, generan sus propios alimentos, son organismos autótrofos. Otros, como los humanos y el resto de los animales,
obtenemos la energía a partir de alimentarnos de otros organismos. Puede ser plantas u otros animales. Entonces, las plantas, que son organismos autótrofos, son productores primarios de la energía, porque toman los nutrientes que disponen en el suelo y en el agua y utilizan la energía del sol a través de la fotosíntesis, que es el siguiente tema, para transformarlos empleando este cambio químico de los elementos, y producen carbohidratos o azúcares. Los herbívoros o los omnívoros, como nosotros, somos consumidores de estas plantas. Los herbívoros son consumidores primarios, se alimentan de las plantas y obtienen la energía a partir de la descomposición del carbohidrato. Los nutrientes y energía de estos organismos son pasadas a los carnívoros o consumidores secundarios, que al morir pasan su energía a los descomponedores, que, como su nombre lo indica, rompen las moléculas químicas en elementos básicos que vuelven a ser integrados en los ciclos biogeoquímicos y a ser utilizados por los organismos productores primarios, o sea, por las plantas. A este flujo de energía se le conoce como cadena trófica o cadena alimenticia. Entonces, en una cadena trófica, la energía pasa de las sustancias, el agua y la luz, a las plantas, que son productores, de ahí a los consumidores primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios, a los descomponedores. Y así completamos un ciclo energético de vida. Como vemos en esta pirámide, los productores almacenan más energía que los consumidores. En cada paso, los organismos pierden energía, casi siempre por calor. Es por este motivo que para que el sistema sea estable, los consumidores requieren comer más organismos del nivel inferior de la pirámide. Siempre se requiere que haya más organismos productores, es decir, más plantas, pero también más herbívoros, para que los carnívoros puedan consumirlos. Y de esta forma se forma la pirámide trófica. En esta película pueden ver cómo ha cambiado la producción primaria a lo largo del tiempo en las diferentes regiones del planeta. También podemos ver los cambios según el mes del año. Hay un cambio en las zonas donde se encuentra la actividad en cada periodo del año, y esto tiene que ver con las estaciones. Hay zonas en donde la vegetación en invierno es mayor o en verano. Podemos ver además que al pasar de los años, las zonas blancas aumentan y el color verde disminuye de intensidad. Esto es debido a que hay una baja en la producción primaria. ¿Qué sucede cuando alteramos algún eslabón de la cadena trófica? Por poner algún ejemplo muy sencillo, cuando consumimos muchos choritos o mejillones, pues el erizo de mar ya no tiene que comer y quizás no parezca muy relevante, pero si afectamos ese eslabón o cualquier otro, como está en este esquema, estaremos afectando el flujo de energía de toda la cadena y con ello los ecosistemas y los ciclos biogeoquímicos. Finalmente estaríamos afectando la vida en nuestro planeta cuando afectamos cualquiera de los eslabones que hemos visto en el bloque anterior o en este.